Bienvenidos, muy buenas noches, gusto enorme, placer saludarlos. ¿Qué haces, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo va? Bueno, qué gusto, ¿eh? Bueno, muy bien, un gusto, un placer Sí. enorme comenzar esta nueva etapa de Opinión Televisión Federal. Es el segmento que tiene que ver con esto, ¿no? Esta hora de la noche donde uno se puede relajar y empezar a pensar lo que pasó en el día y lo que pasa en nuestra Argentina, ¿no? Sí, Es lo un decía montón. con nuestros invitados, que ya estaremos con ellos, que es un país que siempre te da información, Sí, te da es noticias verdad. de donde sea, y en una semana que va a ser corta por el feriado del feriado del viernes, viernes, exacto. pero que bueno, el domingo estaremos iniciando Sí. muchas provincias y la nación, ni más ni menos que un nuevo tiempo presidencial, ¿no? Nada más y nada menos. Hay mucha expectativa, básicamente en esto hay muchísima expectativa respecto a lo que puede llegar a pasar. Y me parece que hay muchos signos de pregunta respecto a esta cuestión. Vamos a estar de lunes a viernes a esta hora, invitándolos a que participen en nuestro Instagram, @telediario digital. Allí nos escriben. Vamos a conocer ahora también nuestras vías de comunicación para que puedan participar e interactuar con nosotros durante esta hora y cuarto de programa de la noche, porque esa es la intención, ¿no? Hablar con ustedes, compartir una noche de relax. Si están seguramente en su casa, en algún lugar del país, Sí. se pueden sumar a nuestras redes, ¿no? Fíjate, por ahí, Javi, mirá. 3584 41 40 50 nuestro WhatsApp para comunicarse por Instagram, por Facebook, por YouTube, bueno, por todas las vías y canales para bueno, tener su opinión y también la de nuestros invitados, ¿no? Que es lo Seguro. que cuenta, porque son los que nos enriquecen, ¿no? Bien, ahí tenemos una encuesta que hemos armado, la vamos a mostrar en el final del programa con los resultados. Pueden participar en @telediario digital en nuestro Instagram. Y la pregunta, Javi, ¿cuál es? Si cree que hay influencia de Mauricio Macri en el armado del gabinete de Javier Milei, ¿no? Uno piensa en Macri, que ha tenido influencia en esto, y con otro ojo lo que ha pasado y lo que Sí, pasa es en el verdad, mundo Boca es verdad, también, ¿no? es verdad. Por ahí queriendo abarcar demasiado más de lo que puede, ¿o no? Bueno, ya lo estaremos sabiendo. Fíjate nuestro WhatsApp 358-441-4050, allí nos pueden escribir. Somos la voz federal, ¿no? Aquí vamos a dar a conocer todas las opiniones. Indudablemente, si uno tiene que empezar a opinar estas cuestiones, Javi, digo, la mano de Macri estuvo en una primera etapa y ahora parece que está un poco en juego, ¿no? Porque Milei empieza a hacer su propio esquema, su propio juego de ajedrez. ¿Qué pasa con Macri? Un Macri enojado, aparentemente. Bueno, es lo que puede llegar a trascender. Recordemos que después de la elección general y el triunfo de Massa, ese famoso pacto de Acasuso, donde no habían pasado ni 48 horas y ya estaba el abrazo de Bullrich y de Milei, después que se dijeron absolutamente de todo. Sí. Y a partir de allí comenzó a cambiar todo el escenario. Nombres como el de Emilio Campo, que iba a cerrar el Banco Central, ya no aparece más. Victoria Villarroel, que iba a tener seguridad y justicia, no lo va a tener más. Y defensa, perdón. Y así varios otros, ¿no? Mucha expectativa, como lo decíamos en la apertura. Déjame agradecer también al canal que nos da esta posibilidad, Bien. ¿no? Porque hacer televisión en esta hora, que normalmente estamos en casa, hace tiempo que en esta señal no lo teníamos, y tenemos esa linda posibilidad de hablar con la gente en distintos puntos del país para escucharlo, porque me parece que esa es la intención. Primer tema, Javi, a plantear es qué pasa con Milei. Está ultimando detalles, se está armando el gabinete, se han conocido algunos nombres respecto a lo que pasa, ¿no? El armado del gabinete, el próximo 10 de diciembre, cuenta regresiva para lo que viene. Hay que ver, hoy se ha conocido uno de los nombres, de los últimos, ¿no? Sí, el de Luis Petri, El nombre Luis Petri. fuerte, importante, candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, que va a ser, bueno, parte del gabinete como ministro de Defensa. Bullrich va a estar en seguridad. Digamos que hay dos ministerios que son super ministerios, podemos decirlo, ¿no? De capital humano y el de infraestructura, que va a tener muchas carteras en su haber. Falta, recordemos, nombres puntuales como quién será titular de PAMI, quién será titular de la AFI, Banco Nación, AFI, Banco Central, que se iba a cerrar y que aparentemente no, pero bueno, ya veremos qué pasa. Bueno, hay una sensación de ir testeando un poco también la arena política, claro, para ver qué es lo que pasa. Vamos a presentar a nuestros invitados, a quienes han venido gentilmente a acompañarnos en el día de hoy. Miren, allí están, los estamos viendo. A Roger Fabre, que es politólogo. Gracias, Roger, por estar y por compartir la mesa con nosotros. A Vero Carazo, que es periodista. Gracias, Vero, por estar. Y a Agustín Remondino, que es economista.
economista. Sí, yo a Agustín le preguntaría lo primero, ¿qué hacemos con los plazos fijos, los ahorristas y varias cuestiones? Porque es un tipo que nos da una opinión muy certera de todo, ¿no? Bien, sí, absolutamente. Bueno, ¿cómo están, chicos? Pueden saludar, ¿eh? Todo bien, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Sí, ¿no? Bien. Muchas gracias. Gracias por inaugurar este horario, ¿no? Porque sabemos que para algunos es rearmar la agenda del día, pero nos parece también válido. Hablábamos con Pablo Ferrell la semana pasada, son tiempos donde hay que estar, ¿no? Donde hay que estar mucho tiempo tratando de entender y explicar un poco lo que pasa en estos ritmos políticos que se vienen. Bueno, la pregunta, ¿no? ¿Cuánta es la influencia, si es que la tiene, de Mauricio Macri en el armado del gabinete de Milei? Vero, no sé si querés empezar. Bueno, la verdad que como ya está casi todo conformado, ya se puede hablar, me parece a mí, de un gobierno, de una coalición, porque digamos, puestos claves como seguridad, defensa, están, digamos, a cargo de la fórmula del PRO. Sí. Digamos, Juntos por el Cambio. Es difícil los nombres porque se ha desarmado todo. Sí, verdad. Y bueno, y después está la expectativa, ¿no? Puesta en lo que pase, de mi parte, en lo que va a pasar con el anuncio de la reforma del Estado. Creo que esa es la gran expectativa. Muy importante respecto las leyes en sesión extraordinaria que el lunes van a ver de qué punto se puede tratar o no, ¿no? Sí. Roger, ¿cuál es tu mirada? Bueno, coincido con Vero, me parece que en política el vacío de poder no existe. Los lugares que un dirigente o un espacio político no puede ocupar hace que se den acuerdos, que se den la posibilidad de generar consensos con otras fuerzas políticas. Javier Milei, un candidato que se convirtió en presidente sin tener una estructura política sólida a lo largo y a lo ancho del país, y encontró en Mauricio Macri la posibilidad de generar ese tipo de acuerdos. Un Mauricio Macri que me parece que se convirtió en un animal político después de haber terminado su mandato presidencial, entonces entiende que todas las disputas de poder hay que darlas, y en ese sentido creo que está jugando un juego que es incorporo gente al potencial gabinete, pero tampoco me hago cargo de lo que pueda llegar a pasar con los resultados de la gestión. Entonces hay un tiro y un afloje muy fuerte. Patricia Bullrich sí, Luis Petri sí, algunos dirigentes, como el caso del ministro de Economía, vinculados a Mauricio Macri, pero todo el tiempo doy señales contradictorias. Acompaño, acerco nombres, acerco posturas políticas, ideológicas muy fuertes, muy cercanas a Javier Milei, pero también me desentiendo de algunas otras cuestiones y hablo de fútbol, hablo de lo que implica Boca, hago política en Boca, hago un doble juego todo el tiempo. ¿Agus? Me parece que, sumado a los que están, Caputo también es alguien que viene desde ahí, y ese doble juego que coincido con Roger que viene haciendo le permite entrar y salir en cualquier momento y tener esa habilidad para estar en todos lados, pero tampoco ser presente y hacerse cargo de todas las situaciones. En Boca está, pero está segundo, está como vice y supuestamente no es el que decide, pero está interviniendo. Acá tampoco es el que interviene directamente, pero sabemos que la mano de él juega un papel importante en política y en las personas que está presentando dentro del PRO. Así que me parece que sí, que la influencia en el armado existe. Lo que sí, cuánto va a ser de influyente después en el gobierno, se verá cuando esto empiece a tomar su curso. Bueno, no hay que olvidarse, perdón que digo, el presidente es Milei, la gente lo eligió a Milei y está esperando de esta opción disruptiva que trajo la política argentina por los vacíos de poder que hace décadas que tenemos, digamos, de dar respuesta a la gente en definitiva. Bueno, que ahí está, digamos, el foco, ¿no? Por supuesto que Macri está, nunca se fue, yo creo, obviamente. Vamos a ver qué pasa. Pero creo que, recién decía Vero, a Milei se lo votó para que haga algo, entonces hay mucha gente esperando que lo haga. Por más que a Macri lo pueda acompañar o no, o esté interviniendo, me parece que hay mucha gente que está esperando que él haga lo que viene diciendo que va a hacer. Y bueno, por eso también coincido con ese planteo de, bueno, Mauricio puede influir, pero creo que hoy la decisión final la puede llegar a tener Milei. Le quiero preguntar a Roger, porque uno, si ve el planiferio, digamos, en los Países Bajos acaba de ganar un ultraderechista, Hungría lo tiene Víctor Orbán, AfD en Alemania, que es la verdad, de un lamentable crecimiento, Vox en España, en Suecia pasa lo mismo, Italia con
con Meloni. Esto que se ve aquí en la Argentina, digamos que tiene resabios también de Bush y de Trump y de Bolsonaro. ¿Cómo lo observas en términos geopolíticos, digamos, no? Bueno, a ver, es un fenómeno que se está dando, bien lo decís, Javi, coincido, que tiene que ver con la incapacidad del sistema tradicional en dar respuestas a lo concreto, en dar respuestas a los problemas cotidianos que tienen las sociedades, todas las sociedades. Nosotros vemos nuestro país, vemos en Argentina, y la realidad muchas veces nos asusta, pero en otros países hay otras realidades que también tienen problemas y por eso crecen estas fuerzas políticas que son sumamente personalistas, con un fuerte grado de populismo, de decirle a la gente lo que quiere escuchar, con palabras sencillas, palabras concretas, como si los problemas fueran tan simples de solucionar. Claro. El desafío que tienen estas fuerzas es, primero, reconfiguran el sistema político tradicional, porque se hacen alianzas políticas ya estando en gestión ante la necesidad de poder garantizar la gobernabilidad, los acuerdos de gobiernos y los votos en los distintos congresos, pero el segundo desafío que tienen es luego ser reelectos. Sí. Pasó en Estados Unidos, pasó en Brasil, como que es una ola que crece, que llega, que no puede brindar grandes soluciones y que eso hace que luego vuelva el sistema político tradicional, muchas veces con dirigentes ya conocidos, Claro, el caso de Biden en Estados Unidos, el caso de Lula Por eso también el crecimiento es tan complejo, poner política continua a largo plazo. Escanea el QR, comunicate, mira, allí ya empieza a participar la gente, agradecerles especialmente. Dice, ¿les queda alguna duda de que Mauri es fuerte influencia en el armado de gabinete con Caputo y Patricia? Bueno, Laura, gracias por escribir. Bueno, se están comunicando allí a nuestras redes, @telediario digital, allí en participar, y también esa linda opción, Javi, de escanear el QR y también de poder comunicarse. Y comunicarse, que me parece en esto ha dejado el propio Macri una impronta bien plantada, y recordemos también en su pago chico, digamos, ¿no? En Cava con Jorge Macri, ¿no? Que de repente el tipo era el intendente Vicente López y pasa a ser el intendente de la ciudad más importante del país. Y después en el medio, por ahí, no sé, la situación de Horacio Rodríguez Larreta, que hace un año atrás era casi que el presidente y hoy termina en el ostracismo, bueno, ¿no? En este tiempo, al menos. Por eso también toda la interna allí, Juntos por el Cambio, y todo lo que significó. Vamos a ver en placas, así nos ayudan a poder definir y la conformación del gabinete de Milei respecto a cómo ha armado con, bueno, las fichas que faltan. También lo decíamos, allí están, ¿no? Guillermo Ferraro, Patricia Bullrich, Sandra Petovelo, Luis Petri, Diana Mondino, Guillermo Francos, Luis Toto Caputo, Mariano Cunio Libarola en Justicia. Sí, ¿no? Son los 8 ministerios que esto sí lo ha respetado el propio Milei, que dijo, recuerdo hace tiempo, después de la PASO, que iba a haber 8 ministerios y que iba... En esto, no sé, pienso y te pregunto de achicar el Estado, ¿hasta qué punto se da, no? Yo creo que es más una cuestión simbólica que real, ¿no? Es toda una transición que tiene que hacerse para poder llegar a estos 8 ministerios, y inmediatamente no va a haber una reducción de personal. Claro, muy difícil. Claro, no se puede dar de baja el 70% de las personas que están trabajando. Entonces va a ser toda una transición, que esa transición o sea, según lo que se plantea, te va a obligar o te va a generar la intención de que vos te vayas hacia lo privado porque es más conveniente. Claro. Entonces, con la intención de que vos te vayas hacia lo privado, con esta primera foto te dicen, mira, esto es hacia donde yo voy. Si a vos te encontrás una oportunidad por fuera, dentro de lo privado, agarrala, tomala, aprovechala, porque acá vamos a ir acortándonos y vamos a ir ajustando, porque esta es la foto de donde yo quiero llegar dentro de 4 años y con la cantidad de gente suficiente como para cubrir esto, no mucho más. Claro. Y 3 lugares que nos quedan, decimos la AFI, la AFIP y el presidente del Banco Central. Exactamente, sí. No quiero tratarlos de veteranos ni mucho menos, pero tanto Vero como vos ese. Sí. Bueno, te agradece. Bueno, por eso abrí el paraguas previamente, ¿no? Está perdonado. Igual Agu y yo y Roger un poco más chico, pero fuimos niños en los 90, ¿no? Entonces, comprar Playmobil, comprar cosas era fácil, ¿no? No, pero digo, es una vuelta al menemismo, digamos. Se habla mucho de eso. Sí. Respecto a ese tema. ¿Cómo lo ven ustedes?
Da esa sensación, ¿no? La proyección de una apertura de la economía y de una visión, digamos, diferente del país, te hace ver que lo que viene puede ser diferente a lo que venimos experimentando, ¿no? Y que nos trajo hasta acá, digamos, a tantos problemas que tenemos. Claro. Si no, la gente no hubiera elegido un cambio tan contundentemente, porque no hay que olvidar que 12 puntos es mucha gente, ¿no? La que votó el cambio. Sí, había muchas cosas, vos decís por los juguetes que se conseguían. Hubo un tiempo, yo con mis hijos... Yo lo digo porque como éramos los que nos crecimos y fuimos niños en los 90, nos acostumbramos a otro panorama, ¿no? Sí, yo me acuerdo en el caso de los juguetes de mis hijos, cuando eran chiquitos, conseguíamos en lugares juguetes de buena calidad, importados, no tan caros. De primeras marcas, digamos. De primeras marcas que después no se vieron más. En las góndolas de un supermercado, por ejemplo. Claro. Sí. Eso sí lo vimos, ¿no? Hay un mensaje allí de Fabián de la Pampa. Gracias también a todos que participan, ¿no?, con esta señal federal de todo el país. La designación de Caputo es puro pragmatismo. Milei lo tenía pensado desde antes del acercamiento con Macri. Fabián de la Pampa. Roger. Sí, coincido. Me parece que en esto de que en Argentina siempre se terminan repitiendo los hechos y vamos de un extremo al otro, desmantelamos el Estado y luego hacemos que el Estado sea gigante. Me parece que hay una gran diferencia con aquella década del 90. Yo nací en el 94, no jugaba con esos juguetes, pero me parece que la gran diferencia es que el peronismo hoy está fuera del poder. Entonces, en esto que muchas veces no tenemos en cuenta, pero que es muy importante en garantizar la gobernabilidad y desactivar los conflictos sociales, en esa década de los 90 en donde se llevaron adelante una gran cantidad de medidas políticas, pero fundamentalmente económicas, que se justificaban después en lo político, pero que eran perjudiciales para el Estado en lo estratégico, y digo, recursos estratégicos de soberanía, como el caso de YPF, por dar un ejemplo puntual. Era el peronismo el que estaba en el poder y era el peronismo el que encontraba los resortes institucionales y argumentativos para poder justificar todas esas cuestiones. Claro. Hoy no es el peronismo el que está en el poder, por más que algunos dirigentes sí sean de esos dirigentes que quedaron de los 90. Aparte, Milei lo está dejando claro eso. Incluso ideológicamente el caso del propio Mauricio Macri, digamos, hay una cuestión... hay que ver cómo se puede llevar adelante un supuesto desmantelamiento del Estado con un peronismo fuera del poder, que va a necesitar hacer acuerdos porque tiene muchos gobernadores, intendentes, y a su vez porque vive de la política, el espacio político, pero hay que ver hasta dónde cede y hasta dónde va a intentar hacer movilizaciones y generar esto de la conflictividad social en las luchas políticas que hay. Hay que ver, y en esto me gusta mucho insistir en que si es estrategia lo de Javier Milei o si son medidas improvisadas, y en eso también comento lo de este comentario. Si estaba pensado lo de Caputo, bueno, él llegó a la presidencia desprestigiándolo a Caputo como uno de los responsables de que cuando tuvo la oportunidad de gobernar un espacio distinto al del peronismo, el de Mauricio Macri del 2015 al 2019, el responsable de que eso no funcionara fuera Luis Toto Caputo. El archivo no lo ayudó a Milei en esto. Bueno, y las cosas que dijo de Patricia Bullrich no hace tantas semanas atrás. Es práctico, sin duda que es un presidente que va a ser práctico. Todavía no lo vimos actuar en su gobierno, porque todo lo que estamos opinando es en lo que se viene, ¿no? De lo que puede pasar. Pero es práctico y se ve en las decisiones del gabinete. O sea, constantemente se está cambiando, que entra uno, bueno, ahora se está terminando de definir, pero digo, tuvimos 15 días que hubo altas, bajas, cambio de personas, de nombres que parecían importantes y fijos y que no están. Yo la verdad pensaba que Caputo iba a estar en el Banco Central. Mira. No como ministro de Economía. Después de todo, lo que se habló, pensé que lo veía más como una cuestión de decir, bueno, lo pongo ahí porque financieramente me va a poder ayudar a trabajar desde el Banco Central, pero no me lo esperaba para Economía. Agus, la economía es un tema no menor. Agustín es docente también. Sí, claro. O sea, tiene muy claro y muy explicativo. Trajiste un gráfico que lo vamos a mostrar, que está bueno para saber de qué se trata el tema del ELIX, ¿no? Claro. Porque tanto se habla del ELIX y por ahí se incorpora en la discusión cotidiana y no sabemos de qué se trata.
Es todo suyo el Bien, momento. a ver, Martín. es un cuadro simple en donde nosotros vemos ahí a una personita festejando porque tiene algo de plata y la pone en un plazo fijo para recibir una tasa de interés. El ahorrista común. El ahorrista común, Vale. cualquiera que puede tener un poquito que le sobra y que lo decide poner en el banco, en el plazo fijo, a cambio de una tasa de interés. ¿Qué hacen los bancos con esa tasa de interés? Lo prestan a un crédito, ¿sí? Pero como hoy las tasas de interés son muy altas y los créditos no están saliendo tanto créditos, los bancos tienen sobrante de pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen con ese sobrante de pesos? Hacen lo mismo que pasa un ahorrista en un banco, pero lo hacen desde el banco al Banco Central. Claro. ¿Sí? Les presta la plata o le pone esa plata al Banco Central, el Banco Central de esa forma regula la cantidad de pesos y el Banco Central también le da una tasa de interés a los bancos. ¿Sí? De esta forma puede cubrir lo que va pagando los intereses a los ahorristas con los plazos fijos. ¿Sí? ¿Qué son las LELIQs? Las LELIQs son ese plazo fijo entre banco y Banco Central. ¿Sí? Son letras que permiten que el banco le otorgue al Banco Central, que el Banco Central le da a los bancos a cambio de pesos para que puedan seguir teniendo circulación y para que además tengan una tasa de interés positiva que después puedan con eso tener un rendimiento a favor y además dárselo a los ahorristas. Y con esto que, digamos, se llena el mercado de pesos. Hoy la gente no quiere los pesos, por eso va el dólar. ¿Y esto tiene que ver con la inflación? Tiene que ver con la inflación porque si al haber tanta cantidad de pesos, si esos pesos del Banco Central vuelven a los bancos y vuelven a los ahorristas, esa gente con tantos pesos va a querer el dólar. Y al querer el dólar se pierde el valor de la moneda y al perder el valor del peso, el peso empieza a tomar un valor muy alto, o sea, empieza a valer cada vez menos. Y eso es lo que genera la inflación. Entonces, lo que hay que tratar, y por eso se está trabajando mucho en el desarme, y se habla mucho del desarme de las LELIQs. Claro, de la desactivar la bomba Desactivar la bomba de las LELIQs. LELIQs. ¿Por qué? Claro, Porque problema. si no se logra, si esos pesos tienen que volver al mercado, todos esos pesos se van a transformar en dólares y ahí es donde se nos puede ahí está el riesgo de la explotar, hiper, la bomba. Claro. Entonces, ahí es donde hay que tratar de equilibrar eso con reservas, con fondos, con préstamos que se pueden lograr o con la libre... Bueno, ahora también se está hablando de liberar CIRAs para las importaciones, también para liberar las exportaciones y de esa forma generar mayor ingreso de dólares. Entonces, de esa forma vos aumentás la base de reservas. Al aumentar la base de reservas, no tenés que desarmar eso, sino tenés fondos como para ir cubriendo lo que va sucediendo con los ahorristas. Que lo que falta es confianza, porque digamos todo eso no está pasando. Hoy el mercado y el sector privado está bastante como en stand-by, esperando a ver qué pasa. Bueno, así como de agosto que estamos elección tras elección, esperando a ver qué pasa. Ojalá terminemos el año. Bueno, ojalá. Perdón, yo pensaba cuando dicen... de buena manera. Sí, estamos peor que el 2001. En el 2001 pasó algo similar, pero en lugar de el dinero o un plan Bonex del 89, fue ahí. Entonces, también se relativiza mucho eso. Estamos peor que el 2001. En el 2001 tuvimos 20 muertos, los ahorritos perdieron su dinero. Y creo que también hay... como que el común de la gente es susceptible de guiarse por eso, ¿no? Y si bien no estamos para nada bien o no es una situación cómoda, me parece que no es el del extremo que fue antes, ¿no? Me parece que no, me parece que estamos lejos de eso. No, y hay que mirar para adelante, porque convengamos que digamos, los argentinos apostaron un cambio. Quedó clarísimo, ahora hay que esperar un poco. Bueno, la voz del pueblo habló y lógicamente en elecciones, por eso decíamos, como decíamos en la apertura, ¿no? Es una incógnita, no ha tenido gestión Milei. Es toda incertidumbre, o sea, la gente apostó a un candidato que... Y a partir de opiniones. Recién hablando de la edad que tenemos, yo tengo 36 años. 35, bueno. Gente como nosotros nunca vio un país, Argentina, con menos de 2 dígitos anual de inflación. Bueno, andan los más chicos. Entonces, hoy podés ver después el reflejo que dentro de los menores de 30 años un 70% de votos al cambio. ¿Por qué? Porque hace 35, 36 años que hay más de 2 dígitos de inflación y 3 ahora. Entonces la gente está acostumbrada a algo que ya dijo basta. ¿Y los que votaron por primera vez? Claro, ni hablar, que nacieron casi que en crisis, son hijos de la inflación. Sí, Totalmente. Vamos a seguir con este tema porque, bueno, tiene que ver con las incógnitas, ¿no?, que se presentan. Se estará definiendo el gabinete, faltan muy pocos días. Ya el 10
asume y el día 11 dijo que iba a aplicar las primeras medidas, porque va a ser un shock, me imagino, respecto a las medidas que hay que tomar. Sigan participando en Opinión Televisión Federal, nos escriben a nuestro Instagram, @Telediario Digital, allí nos cuentan la historia, pueden grabar un video también, los podemos mostrar en vivo, lo que estén opinando, el código QR también se activa para que puedan participar. Bueno, el otro tema que viene, Javi, de Alberto Fernández, ¿qué me decís? Que dijo que la pobreza está mal medida y que no alcanza el 40%. Ya vamos a charlarlo, pero creo que deja a Alberto Fernández el poder en un marco de desorientación personal tremendo. Absoluto. ¿No? Vamos a ver lo que decía el presidente, Alberto Fernández. Sí, yo las tengo. Creo que está mal medida la pobreza, pero tampoco ¿Cree que hay menos? Bueno, es que si hubiera semejante cantidad de pobreza, nosotros tenemos un 40% de pobreza, la Argentina estaría estallada. Y yo lo que no puedo entender es cómo se concilia que haya un 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Tengamos constatados que 1.300.000 puestos de trabajo fueron creados en nuestro gobierno. El consumo lleva 30 meses consecutivos de crecimiento y no es consumo de los sectores altos. En los sectores bajos el consumo también es alto. Hay algo que no me está cerrando. Y como la pobreza finalmente se mide a través de la encuesta permanente de hogares, es una encuesta. Y lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, que la gente no diga toda la verdad. Bueno, yo me quedo sorprendido con esta declaración. Sí, aparte alguien hasta que de aspecto se lo ve demacrado, ¿no? El poder desgasta mucho a todos, pero solo también, ¿no? Muy solo. Y estuvo meses o semanas sin ser presidente. Sí, bueno, cuando más era, digamos, presidente de facto prácticamente. Claro. Que tenía todo el poder, ¿no? Sí, casi algunos titulan el presidente que no quiso ser también, ¿no? Porque... Roger, ¿cómo A ver, me parece primero una irresponsabilidad muy grande, porque él es el jefe del Estado. Por ende, si se hablan de índices, tienen que decírselos con conocimiento y con prueba científica. Segundo, porque se habla con una soltura de 40, 42, 45, porque no se le pone rostro a la gente. Si no, no hablaríamos con la suficiente liviandad de si la pobreza es del 40 o del 42. Y en otro lugar también, me parece que independientemente de estas estadísticas o de este supuesto desconocimiento sobre las cifras, hoy es como que hay una situación generalizada que la inflación te lleva a otra realidad, independientemente si vos tenés trabajo formal o no. Entonces se habla de una cuestión estadística de cuánto es la pobreza en nuestro país, pero la persona que está trabajando y que no puede enfrentar a la inflación, hoy no está teniendo el poder adquisitivo ni el nivel de vida que tenía antes de su presidencia, ni antes de la presidencia de Mauricio Macri, y así sucesivamente. Un gobierno pasa con Cristina también, ¿no? Que opinan de una realidad que parece que no forman parte. Claro. Cristina también, digo, como observadores. Y vos decís, bueno, fueron elegidos y tienen su responsabilidad. Estamos en vivo por nuestro canal de YouTube, estamos en Twitch también, allí nos pueden ver. Verónica, ¿qué opinión respecto a este tema? Digamos, los trabajadores en Argentina prácticamente son pobres porque la canasta de alimentos, sin contar un montón de otras cosas, prácticamente supera muchos sueldos, digamos, la media, ¿no? Entonces también cuando hablamos de pobreza, como dice Roger, perder de vista que estamos hablando de gente que tiene trabajo y también de... O sea, ponerle rostro, yo siempre pienso en el tema de la infancia, ¿no? O sea, que en nuestro país haya chicos que no comen 4 veces al día, justamente no se puede hablar justamente con esa liviandad que escuchábamos recién. Graúis, perdón, fue sí, lo criticó. Vamos a verlo sí, lo vi. A lo que decía. Agustín, ¿qué opinión te parece? Yo creo que, y sumándome a lo que dicen, si estás a cargo del Estado tenés que estar a cargo y hacerte responsable de los índices que te tocan. Entonces no solamente está mal lo que dijo,
si no implica o sigue mostrando el mal gobierno que representó y lo mal que se están haciendo las cosas, que ni siquiera se puede hacer cargo de... Bueno, el resultado se ve en las urnas, ¿no? Fue categórico y contundente. Aníbal Fernández también, ahí está, mira, ahí está, vamos a ponerlo a lo que decía Javi, si lo querés. Así es, lo que decía Juan Grabois, Sí. en los indicadores sociales de 2019 arrojaban un panorama desolador, 35,5% en pobreza y 8% en indigencia. Dio el ejemplo Juan Grabois ya voy con eso, dice, hoy las cifras son objetivamente peores, pobreza 40,1%, indigencia al 9,3%, primer semestre, todo indica que para diciembre los números serán aún más alarmantes y el sistema de medición es exactamente el mismo, que fue lo que dijo Alberto Fernández. Dijo algo así, Grabois, como aquel chico de Moreno, que era Moreno del partido de Gran Buenos Aires, que tomó de ejemplo que comía cartón en 2019, hoy ¿qué piensa que está haciendo? Y que hoy tiene 4 comidas diarias, que hoy se puede alimentar bien, haciendo un poco el contexto generalizado, y evidentemente que eso no pasa. Un gobierno que llega con una situación y creo que le deja peor, ¿no? Sí, absolutamente. Un país estallado, ¿no? Y se reflejó no solo en las urnas, sino también en la situación que viene. Yo tengo una percepción social que hay como mucho acompañamiento al cambio, ¿no? Habrá que ver qué es lo que hace Milei, porque va a tener su luna de miel. No sé si serán 100 días, no sé si tendremos esos famosos 100 días, pero hay una luz de esperanza al final del túnel. Pero bueno, hay que ver actuar, ¿no? A Milei y su equipo y sus medidas. Me parece que hay dos cuestiones. Primero, que el paso, la historia de Javier Milei hizo que llegara tan rápido, entonces va a tener que dar respuestas muy rápido porque la expectativa de la sociedad es urgente. Es muy vertiginoso, muy ansioso. Los 100 días esos que se hablaba antes prácticamente que no existen. Sí, hoy. es probable que sea probablemente la mitad. Y formado en medios también, ¿no? Formado en medios. Hubo actos políticos en 2 años. En 2 años hizo lo que a lo mejor tipo como Massa de 30 años de política no han podido. Claro. Y por otro lado, su voto, la mitad, es un voto que está compuesto por gente que cree en sus nuevas propuestas o en sus nuevas ideas, y fundamentalmente capitalizado por jóvenes que quizás que no vivieron otra época de la historia de nuestro país, pero sí escuchan a sus padres o a sus abuelos que los problemas son siempre los mismos. La otra mitad de sus votos es un voto que en definitiva termina siendo un voto a cambiar el gobierno actual, un voto castigando al kirchnerismo, buscando una alternancia, pero que no necesariamente está de acuerdo con todo lo que propone Javier Milei. Entonces creo que el desafío es mayor al que tuvo Alberto Fernández y al que tuvo el propio Mauricio Macri en el 2015. Hay que ver la ansiedad de la sociedad y también cómo funcionan los resortes que quizás que no tiene, como conocemos habitualmente en la política, en la calle, en la militancia o en debates, y lo tenga en redes sociales y en muchos medios de comunicación que le dieron lugar a crecer. Y tiene que tener para mí un anclaje que les permita llegar a esos 100 días o a un plazo, algo que él rápidamente pueda decir, mira, empecé a mostrarte algo. Hablaba con un amigo el otro día acerca de Bukele, digo, cuando vos empezás a ver que los ladrillos se levantan, por lo menos esperás a que se termine la cárcel. ¿Sí? Acá tenemos que empezar a ver qué ladrillo va a empezar a levantar, como para decir, quiero esperar a que se termine de hacer y a ver cuál va a ser el resultado. Mientras tanto, como que si no hay algo que se vaya mostrando, la esperanza también va a ir cayendo. A mí lo que me preocupa a corto plazo es que la grieta está más profunda que nunca, digamos, a pesar de que, bueno, es un tiempo de alternancia y de cambio. Cambiaron los actores a lo mejor. Claro. Pero hay mucha discusión social en todos los ámbitos, lo que se ve que pasa en Buenos Aires fundamentalmente, ¿no? Que es la capital del país. Bueno, y hay un no desafío. sabemos cómo va a ser, cómo se va a desenvolver en ese sentido. Me parece que va a ser también importante, ¿no? Hay un desafío, me parece que en el armado del gabinete de Milei también está de federalizarlo, ¿no? Un poco lo que fue el discurso de Schiaretti. Y me parece que ha pasado. Hay un gabinete armado con actores de varias el presidente provincias. del Senado es de Formosa. Claro. Es un productor agropecuario de Formosa. Por eso digo, hay una estructura que hay que escuchar de esta escena, lo decimos continuamente. ¿no? Sí, aunque me parece, es cierto también que si bien es cierto esto que se plantea, la Argentina es un país federal solo escrito en una letra de la Constitución o en algún articulado, ¿no? Y si bien es cierto que tiene un sistema federal de gobierno, pero que no... Todo pasa en Buenos Aires. Claro, no se ve absolutamente todo pasa en Buenos Aires. representativo. Mensajes, el problema de la pobreza es la pobreza estructural.
la que demora décadas en recuperarla. Bueno, los mensajes nos pueden escribir al Instagram, @Telediario Digital. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube como Telediario Digital y en Twitch también nos pueden encontrar. Yo le quiero, tiro la pregunta, ¿no? Es general, digo, pero Milei hizo un debate anticasta, ¿no? Que me parece le encaró muy bien ahí porque esto le compete a todos, ¿no? Claro, a toda la clase política, mucho más simbólica que los números en general. Pero el tipo armó un gabinete con la casta. Digo, esto, ¿hasta qué punto el votante le interesa? ¿O es solo la esperanza de cambio y después no importa cómo se Y me parece, retomando lo que decía Agustín, si los resultados están rápidos, no pasa nada con la conformación del armado. Si no, todo eso va a ser un boomerang, se le vuelve en contra, ¿no? Por eso me parece que el margen es corto. Volvemos a esto del pragmatismo me parece que fue buscando actores que le permitan rápidamente mostrar algo y que además le sostengan el fuerte para que él pueda a largo plazo ir con lo que... con ese mensaje que venía dando desde el principio de la campaña. Allí están los ministerios, el armado, bueno, Diana Mondino de Córdoba, Petri es santafesino, Petri es mendocino. Petri es mendocino. Bueno, Franco es alguien de muchísimos años vinculado al ciolismo, ¿no? Bueno, Julio Libarón, alguien también bastante particular en sus... si bien es cierto que viene de una familia judicial, digamos, de padres y de hermanos, de la vida judicial, pero bueno, ha sido más conocido Mariano Cuneo Libarona por cuestiones mediáticas. Claro. De verdad. Pero bueno, allí, a todos le deseamos siempre lo mejor, ¿no? Sí, total. Y allí va a haber otro espacio de la discusión que lo vamos a tener seguramente en programas consecutivos, que va a tener que ser el tema de la justicia, ¿no? Porque allí también... Una gran deuda también, porque la justicia... Respecto al tema de la justicia, digamos, prácticamente no hay justicia en la Argentina. Bueno, el propio Rodolfo Barra, quien fue... del pasado nazi, dicho por él, fue uno de los integrantes de la Corte de Justicia, la Suprema Corte Ampliada de Carlos Menem. Que me un nombre que no resuena tanto, pero o sea, Barra es más casta que todos los que están ahí cerca, o más o menos, ¿no? Sí, total. Vamos a ver lo que dijo el siempre polémico, verborrágico Aníbal Fernández. Sin pelos en la lengua, Sin pelos en la lengua, un Aníbal Fernández puro. Vamos a escuchar. Hay que ser muy pelotudo para no darse cuenta que cuando nos salen las cosas como nos salieron es porque no hicimos las cosas bien. Bueno, entonces si no hicimos las cosas bien... Pero vos marcaste que en tu cartera estuvieron bien las cosas. Bueno, sí, y en presidencia quizás se cometieron errores. Estoy muy orgulloso de mi cartera, pero yo que integro un gobierno y no formo parte de un cuadradito de una cartera y nada más. Creo que tuvimos que haber hecho muchas cosas. Otras cosas no salieron como esperábamos. Puede o no habernos ayudado a la suerte, no importa. Bueno, sí, diga. Autocrítica. Claro. Algo que el candidato oficialista no hizo durante la campaña. Negó rotundamente la realidad que es esta realidad. Me parece que, y también aporta un poco a lo que se venía hablando, creo que hay una fuerte campaña de instalar la idea de que el ajuste está. Entonces, se están generando las condiciones para esto que decía Agustín, bueno, ver de qué manera en 100 días, en 130 días, se pueden empezar a brindar algunas soluciones, pero que el verano va a ser duro, va a ser complicado. Y en esto también por ahí de la casta, es como que Argentina es un país que constantemente está inmerso en luchas de intereses. Cada sector pelea y defiende lo suyo. Y funciona de manera corporativa, digamos. La justicia lo hace, la casta política lo hace, se protege, se conserva, se reproduce. Cada uno de los sectores, los gremios, los sindicatos, el campo, las empresas, cada uno defiende lo suyo y en el medio está la sociedad. Una sociedad que muchas veces dice, bueno, ¿cuál es la solución? Ir de un extremo a otro. Entonces, me parece que en esto hay que ser muy respetuosos y responsables con el debate político que se venga en adelante, porque el oficialismo a partir del 10 de diciembre, con las medidas que se tomen el 11, va a intentar justificar un montón de cuestiones que quizás que en otro momento de la historia no se hubieran ni discutido, que los dábamos por hecho. Entonces, en eso están muchos de los derechos también de la gente que hoy hacen que no lo podamos justificar porque no se cumplen o no se garantizan de la manera en que se deberían garantizar por Constitución
pero que están y que hay que trabajar para intentar brindarlos por parte del Estado. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, son temas que dejamos abiertos porque indudablemente hay para seguir opinando. Opinión Televisión Federal, nos pueden seguir escribiendo a nuestro Instagram, nos están viendo en vivo por YouTube y también por el canal Twitch, y allí escanean esa linda y novedosa posibilidad. La hemos descubierto hace un tiempo. Y en la medida del respeto, si quieren mandar un video y lo que sea, se graban un videíto libre, con ¿no? la familia, una sí, opinión, suma. Bueno, el próximo, no hay plata. No hay plata, dijo Milei. Viste que le han hecho muchos memes con eso, ¿no? Sí. Pero dijo literalmente, y gana Milei con este discurso, no hay plata. Sí, del déficit fiscal cero y de no gastar. No hay plata para obra pública, claro, no hay plata para el tema nada. es que empieza a terciar la obra pública y en el medio la iniciativa privada de la chilena y un montón de cuestiones que hemos escuchado, que me parece, no creo que sean, te sumo en esto, digo, de transmisibles tan fácil, ¿no? Porque Chile es un país, sí, que tiene como 5.000 kilómetros de largo, pero de ancho es muy poquito, y que es un país unitario, no es un país federal, y la Argentina escapa a todas esas cuestiones. Digo, ¿cómo ves esto? ¿Cómo en un pequeño pueblo 2 o 3 empresas se pueden juntar para hacer una cloaca o para hacer 10 cuadras de pavimento? Creo que es una transición y un modelo totalmente diferente a lo que venimos acostumbrados, y cambiar todo este paradigma nos va a llevar tiempo a todos entender o querer ver cosas que hoy estamos viendo en otros lados. Pero cuando vos ves en otros lados, sí funcionan. Entonces, no sé cuán diferente será traerlo acá, cómo se adaptará a la situación actual. No solamente sobre la obra pública, todas las cuestiones que nosotros vemos en otros lados y estamos felices de disfrutarlo y de decir qué bien que funcione, y acá no lo podemos poner en práctica. Entonces, poder intentar traer algo de lo que en el mundo generalmente funcione y está bien, está buenísimo. Vamos a ver lo que decía Milei respecto a este tema. A ver. ¿Qué vas a hacer con las obras públicas que ya estaban licitadas? No tenemos plata. Con lo cual, esas obras pueden ser entregadas a el sector privado, de que las termine el sector privado. Nosotros no tenemos plata. Si hay déficit fiscal. ¿Pero y con qué te la paga el intendente? Que busquen la forma de financiarlo. No hay plata. No hay plata, Alejandro, no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper. Bueno, allí está, ¿no? No hay plata, el futuro de la obra pública. Es así, Agus, matemático, digo, nos vamos a la hiper con lo que dice. Es que, a ver, si vos, es algo tan simple como cuando vos querés gastar más en tu casa o querés refinanciar tu tarjeta de crédito muchas veces. ¿Cuáles son las condiciones para irse a la hiper? A ver, porque se habla, digo, estamos tan cerca de la hiper, digo, porque me parece que no tengo los números fino como para poder darte de lo que ellos sí tienen la información, de lo que le están por dejar. Pero ¿a qué distancia estamos de una hiper, digo? La verdad depende de cómo, yo creo que principalmente depende de cómo hoy se haga ese desarme del ELIX, porque la cantidad de pesos que hoy están en circulación o que están emitidos son un montón. Entonces, si todos esos pesos realmente caen en el mercado y empiezan a estar en circulación, nos vamos a ir para ese lado. Si no, si se desarma de una buena manera, si logramos que realmente crecer en reserva, crecer en inversiones, tener más soporte frente a lo que está sucediendo y lo que hay en circulación dentro del país, podemos ir controlándolo. Y bueno, creo que ahí, por eso Caputo es la persona indicada, porque financieramente es muy bueno. Por eso yo pensé que iba a ir al Banco Central. Porque financieramente es muy bueno. No sé en términos económicos, pero él financieramente es especialista. La hiper, perdón, es un concepto muy técnico, ¿no? Que digamos, hay ciertas características, yo tampoco soy especialista en eso, pero si vos vas al supermercado, hablas con el almacenero, preguntas un presupuesto y lo volvés a preguntar la semana que viene, te das cuenta que no parece que estemos muy lejos de un proceso complicado como es una hiper. En sintonía de eso, fíjate, Cecilia, o sea, hay riesgo dice, el problema del ajuste es quién lo paga. Somos siempre los mismos a los que más nos duele. ¿Por dónde se hace el ajuste también? Y debería ser por la política en eso. Es el 1% del producto. Claro, bueno, ahí está. La política. Entonces, la pagamos nosotros. Y la base de déficit, más pero o menos. Pero cuando decimos la política, no solo es achicar un sueldo, achicar un gasto del Estado, porque no se trata de desmantelar el Estado, me parece a mí, sino de que el Estado dé más respuestas, ¿no? Sino es hablar de corrupción. Sí.
Los famosos empresarios prebendarios y demás, pero Roger, qué bueno lo que dice, porque si el déficit es de 15 puntos, ¿no? Más o menos. El 1 de la política. Claro. Está perfecto que se empiece por ahí, me parece que es una cuestión simbólica. Ahora, en esto que decís, Javi, el 25% del gasto público mundial, cifra de la Organización de las Naciones Unidas, se va en corrupción, de todo tipo. Desde el funcionario que garantiza... Mundial. En todos los países, en algunos más, en los países menos desarrollados como lo nuestro, esos números son más altos. Desde un funcionario en una obra hasta una movida económica que permita tomar deuda a un país y que esa deuda, en su mayoría, los dólares se vayan, digamos. Pero me parece que acá la cuestión de la obra pública es, a ver, genera puestos de empleo rapidísimo y a su vez derrama, porque trabaja la ferretería y el corralón. Claro. Los argentinos todo el tiempo nos comparamos con los países desarrollados. Y está bien que lo hagamos. Mejor que nos comparemos con los países desarrollados y no con países que estén en situación peor que la nuestra. Ahora, los países desarrollados muchas veces son nacionalistas y se protegen en muchas cuestiones. Estados Unidos salió de la crisis del 2008 tomando deuda. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, pero toma deuda y gran parte de esa deuda la invierte en su economía local, la pone en construcción de vivienda, en obra pública y la derrama hacia la sociedad. Entonces, en esto de decir, bueno, hay que traer 35.000, 40.000 millones de dólares, que es lo que puede llegar a gestionar Caputo, independientemente de cómo lo haga, para que existan los dólares que seguirían en la plata de los bancos que hoy están en la ELIC. Frenamos ese conflicto. Ahora nos endeudamos aún más y no nos desarrollamos en nada. ¿Y cuál es el problema y dónde está el riesgo de la hiper? Es decir, frenamos la actividad económica. Ese trabajador que hoy está trabajando, que ya viene disminuyendo su actividad porque tiene un comercio ligado a la construcción o porque trabaja en una empresa que construye rutas, por dar un ejemplo, para no decir puente. ¿Quién va a construir un puente si no lo hace el Estado? Sí, ¿verdad? Muchas cuestiones simbólicas. Pero digo, ese trabajador va a caer, son 250.000 familias que hoy viven en nuestro país, en casi 3.000 obras públicas desarrolladas a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, ¿qué va a pasar? Se estanca la economía de esas familias, sí, se soluciona otro problema, pero ¿dónde está el equilibrio? Muchas veces la política y la capacidad de los gobernantes es hacer que el sistema continúe. No, más allá de querer o no solucionar todos los problemas de un día para el otro, es garantizar que esto siga, que sufra la menor cantidad de gente posible, y suena muy duro. Pero bueno, pero Roger, hay gestión y control de obra pública. No se gestiona, no se controla. O sea, vos liberás un presupuesto y lo dejás a la buena de Dios. Tenemos ejemplos en todo el país de obras que han empezado y se han dejado. Pero además les está pasando que no les rinde, también les está pasando que no les rinde a los intendentes los presupuestos, porque no les alcanza para hacer ni la mitad de lo que iban a hacer por la inflación. Bueno, pero ahí también, digo, volvemos a ese equilibrio de, a ver, si estamos mal, digo, busquemos frenar algo. O sea, si estamos mal, si las cosas no progresan, si la deuda, la plata que se gasta en obras públicas no funciona, digo, bueno, tratemos de frenar algo. Yo no es que digo, bueno, cerremos la obra pública de golpe o frenemos todo. Digo, pero ya está todo frenado. Claro. Entonces, digo, si está todo frenado y lo único que hay es inflación, bueno, digo, que siga todo frenado porque por lo menos baje la inflación. Vamos a ver qué dijo, porque también es importante mirar las provincias, ¿no? Cómo responden a esta situación. Mira, mensaje, Javi. Una forma de reducir el déficit es terminando con los fondos a las provincias amigas, mientras otras somos discriminadas. Norberto Río Tercero. Bueno, sí, es otro tema, ¿no? En términos, creo que esto se planteó mucho en el peronismo y en el kirchnerismo, básicamente, ¿no? De esa lógica amigo-enemigo que hizo tanto daño. Sí, pero otro punto que lo decían recién por arriba y que se habló muchísimo antes y ahora no se habla más. Dolarizar, fue una cosa que ya ha quedado descartada, casi que, me parece que detrás de cerrar el Banco Central, la dolarización. Claro. ¿No? Sí, me parece que sí. ¿Cuántas cosas escuchamos en campaña que hoy siempre creo afortunadamente están desestimadas? Me equivoco, lo digo por los años. Siempre fue así, siempre mienten en campaña los políticos. No, pero a lo mejor no sé si es mentira, a lo mejor es hacer un mal análisis de algo, ¿no? Testearon por ahí. Claro, digamos, no todo lo que dicen, digamos, ¿por qué le vamos a creer a todas las propuestas las van a cumplir? No, digamos. Lo de la dolarización, aparte, fue malentendido en un punto, me parece,
como que todos pensamos que bueno, va a haber dólares por todos lados, vamos a cobrar en dólares el sueldo, digamos, si vemos lo que podría pasar con los sueldos, quedaríamos muy atrasados. Absolutamente. Mal con el resto del mundo, digamos. No es que tendremos un buen sueldo en dólares. Muy mal. Sería el equivalente. Pero además no hay dólares, o por lo menos en el sistema formal. ¿De dónde saldrían? Bueno, ahí volvemos al problema de que necesitamos. Aparte la pérdida de soberanía, perder tu moneda. Claro, digamos, necesitamos crecer, estamos obligados a crecer y a gastar menos. Bueno, necesitamos que... Hay que generar más y gastar menos. Claro, necesitamos menos... ¿Sabes que necesitamos también menos yates, por ejemplo? Claro, bueno, también. Que es el único... Es como que vimos una punta de un iceberg. iceberg. Hay más margen para eso, me parece. No, digo, ya se acabó, no había ya, claro. Decíamos el papel de las provincias. ¿Qué hacen, no? Sin obra pública. ¿Qué es lo que puede pasar? Esto decía el futuro gobernador de Córdoba, Yarlora, respecto a los recortes y cómo se va a acomodar la provincia. Lo escuchamos. Le decimos a todos que la obra pública no puede parar, que necesitamos que se haga el esfuerzo, que no es una variable más, porque las obras no solo generan empleo, parar las obras es parar el progreso. No se puede parar el gasoducto, necesitamos ese gasoducto una vez por todas. Si se para el gasoducto, no se pueden parar las obras que fomenten hoy la industria minera, no se pueden parar las obras estratégicas. Y de la misma manera es el compromiso de nosotros. Córdoba no va a parar en su ambición de progresar. Bueno, claro, así planteado, ¿no? Tiene recursos también. Sí, es una provincia rica, obvio. Consigue crédito, digamos, tenemos que ver qué pasa en el resto del país, donde provincias... Por ahí no banea, son claro. Sí, claro. Yarlora que va a estar asumiendo en San Francisco. Próximo domingo va a estar... pagos. Sí, en sus pagos. Va a estar primero en Capital, en la asunción de Javier Milei, después viaja... Allí estaremos, así que estaremos haciendo el tour en San Francisco. Sí, si Dios quiere, estaremos ¿Qué año que tenés, en San Francisco, sí. ¿Cuántos kilómetros? Muchos kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorridos? Millas. Sí, mucho. ¿Lo anotado eso no? No. Cargando la tilla. Sí, no, aparte en condiciones de trabajar en cualquier empresa de transporte, ¿no? Al volante, ¿no? ¿Tiene un plan B? Sí, yo pensaba, y ya vamos a ir con otro clip que tenemos, pero le quiero preguntar a Roger en términos, y a los tres digo, en términos políticos, si viene, hace cuenta que no sé, que no nadie conoce en cierto punto la Argentina y de política, y me dicen, mira, el que va a ser presidente a partir del lunes, del domingo, habla con su perro muerto que dice que se conocieron en el Imperio Romano hace 2000 años, que tiene una medium que no sé qué tal cosa. Bueno, ponle que viene al hotel, le es más cómodo, pero que tiene, no sé, todas estas excentricidades que de repente conocimos el rol de la hermana también. El rol de la hermana, el rebe de Lubavitch, que no sabíamos quién era, de la dinastía Hasidi. Fátima, que me apareció como primera dama. Como primera dama. 2 meses antes. Claro. Pero esto, más o menos, al margen de la broma, digo, pero qué... Cuánta excentricidad, ¿no? Que no tiene nada que ver como funcionario público, digo, pero cosas raras, ¿no? Me parece que refleja un poco la situación en la que estamos como país, ¿no? Que ante la incapacidad de los mismos de siempre de brindar soluciones a los problemas del día a día y a los problemas estructurales, decimos, bueno, votemos a alguien que habla con el perro y que tiene todas estas particularidades, porque, total, digamos, ya votamos a los otros que tenían la familia perfecta. Como que no hay mucho para perder. Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Qué margen te queda? ¿Cuál es el problema de esto y de todo este tipo de debates? Es que la vara está cada vez más baja. Entonces ya ni siquiera votamos a un espacio político de centro derecha, de centro izquierda. Votamos a este emergente, con todo lo que eso trae. Si esto sale bien, y ojalá que así sea, porque es por el bien de toda la sociedad, bueno, bárbaro. Si esto sale mal, es una experiencia frustrada más. Una experiencia que como fue la de Alberto Fernández, como fue la de Mauricio Macri, como fue la de Cristina Fernández. Y oportunidades perdidas también, en un país tan presidencialista como es la Argentina, ¿no? Respecto a ese tema. Toda la confianza la ponemos en el presidente. Y bueno, y por eso también creo que, estos actores que aparecen pasan a ser tan fuertes porque son individualistas y Argentina es presidencialista. Que si aparece un espacio en conjunto, si no tiene un referente, es difícil que ese espacio crezca. Vamos a ver lo que decía el ministro de Obras de Tucumán respecto a este tema también de recorte de obra pública, cómo va impactando en las provincias. Lo escuchamos.
Y a nivel nacional vamos a esperar que asuma el presidente, que asuman sus funcionarios y vamos a entrar en contacto en relación a ver cuáles son las condiciones o los planes que ellos tienen para seguir la obra pública y hasta dónde Tucumán puede adaptarse. Pero independientemente de lo que el gobierno nacional vaya a decidir hacer, que de nuevo lo que nos pidió el gobernador es esperar que asuman. Hay una clara decisión del gobernador de la provincia, de Osvaldo Jaldo, de mantener, hay que ver el ritmo que podemos mantener, hay que ver la cantidad que podemos mantener de acuerdo a lo que el gobierno nacional defina finalmente en aportar o no. Bueno, allí están, ¿no? Todos a la expectativa, haciendo los deberes Sí. y siendo prolijos respecto a este tema de la obra pública, que indudablemente es un tema para seguir hablando. Sí, ¿no? pensemos que Osvaldo Jaldo, el gobernador electo de Tucumán, Sí. junto con Mansur, fueron, Sí. digamos, Sí, o hoy son peleados. un tándem, sí, pero un tándem oficialista, ¿no? Absolutamente. Hasta nada. Hasta el domingo, Hasta ¿no? hace nada, hasta Sí, hace sí, nada. sí. Vamos a conocer el resultado de la encuesta que lanzábamos al comienzo. ¿Cree que hay influencia de Mauricio Macri en el armado del gabinete de Javier Milei? Javi, vamos con los números. El si te 47% dice que sí, Bien. el 35% dice que no, Apa. sí, y el 18% dice que parcialmente. Bien. Si yo tuviese que votar, no sé qué decir. Vos decís que no. No, parcialmente podría ser. Parcialmente, yo también. Fue mucho más al inicio que ahora. Yo creo que el capital Bueno. político del triunfo se lo da Macri. Claro. Me parece, ¿no? Bueno, ahí está, claro, es cierto. Pero En la después etapa, empieza claro. Milei a hacer la suya, que Sí. lo cual me parece muy bien, ¿no? Sí, sí. Sí, hay que verlo el primer día de gobierno. ¿Cuál fue el impacto de Macri? Agradecerles el tiempo por haber estado, por este primer programa también. Gracias a cada uno de ustedes por la diferencia. En este comienzo. Bueno, sí, sí. Un buen comienzo en diciembre, a días de... O sea, Sí. casi Claro, con no, y aparte el brindis de Navidad. Sí, Claro, y claro. diciembre que tiene, lamentablemente, en la Argentina Pasa de malos antecedentes, Sí, ¿no? sí, sí. Esperemos que sea Para que sea en un buen paz. cierre. Un diciembre distinto. Y esto más allá de alguna chicana o algo por ahí para el juego, digo, de lo que hablamos acá, el deseo de todos siempre es que esto nuevo que Que nos vaya comienza bien. vaya Sí, bien, sí, ¿no? total. Y que de una vez por todas podamos lograr cierta estabilidad como país, ¿no? Ojalá. Sí. Mañana los vamos a estar esperando nuevamente a las 22, Opinión Televisión Federal. Recuerden que las redes están abiertas de manera continua para que puedan participar por Twitch. Nos van a ver en vivo por nuestro canal de YouTube, Telediario Digital. Y allí, bueno, para escuchar todas las voces. Gracias, Javi. Así es, por favor. No, gracias a ustedes y a ustedes. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, por supuesto. Hasta mañana.